Mi nombre es Aarón Sánchez. Tengo 36 años y sirvo como especialista en logística en el Ejército Español. La mayoría de la gente no entiende lo que eso significa. Oyen logística y piensan en archivadores y cajas, quizás rutas de envío en una diapositiva de PowerPoint, pero yo he visto lo que sucede cuando una caravana pierde un palé de suministros o una caja de herramientas se envía a las coordenadas equivocadas. He visto cómo el silencio y la precisión salvan vidas de maneras que los gritos nunca podrán. Nunca he lucido medallas de combate ni he aparecido en ningún documental. Mi trabajo no se ve bien en la televisión, pero he pasado toda mi vida adulta asegurándome de que otras personas vuelvan a casa enteras. Ese tipo de trabajo silencioso te entrena para leer a las personas como otros leen mapas. Aprendes a notar quién habla demasiado rápido, quién mira el reloj, quién se sobresalta con el silencio. Esa habilidad resultó útil el día en que nos sentamos para la lectura del testamento de mi abuelo. La oficina del abogado olía ligeramente a polvo y papel, como tiempo sellado en libros que nadie se atreve a abrir. Gruesas cortinas mantenían a raya la luz del sol, proyectando todo en un tono ámbar apagado. Mi hermana, Victoria, se sentó frente a mí con una rodilla cruzada sobre la otra, golpeando un dedo con manicura contra el reposabrazos de cuero como si contara las horas hasta un aplauso. Su sonrisa era impecable. Impecable como la de una portada de revista. El tipo de sonrisa que parece venir con una licencia inmobiliaria y un contrato de patrocinio. Apenas me miró. No creo que lo necesitara. Victoria ya había ganado esta sala antes de siquiera entrar en ella. Siempre tuvo el talento de entrar en una situación, y de alguna manera, hacer que todo girara en torno a ella. Yo, por otro lado, me senté derecho, hablé poco y esperé a que las palabras cayeran donde debían. El abogado comenzó a leer con voz baja y firme, un metrónomo de legado. Su nombre salió primero, por supuesto, siempre lo hacía. El abuelo le dejó la casa en la costa, el viñedo cerca de la sierra y una cuenta bancaria, cuyo saldo nunca pregunté, pero supe que era significativo por la forma en que sus ojos no parpadearon cuando se mencionó. Luego dijo mi nombre. Recuerdo cómo cambió el aire. Una pausa. Luego su voz continuó. A mi nieta, Aarón Sánchez. Le dejo el garaje y su contenido. Victoria ni siquiera intentó ocultar su sonrisa burlona. Se recostó en su silla, respiró hondo como si estuviera a punto de pronunciar una frase que había ensayado, y dijo lo suficientemente alto para que todos en la sala la oyeran. El pobre soldado se queda con el garaje oxidado. Algunos primos lejanos rieron entre dientes, aunque uno de ellos tuvo la decencia de toser en su mano justo después. No dije nada. Mi rostro permaneció impasible, pero mi mandíbula se tensó lo suficiente como para sentirlo en mi sien. He aprendido en el ejército que no reaccionar es a veces tu movimiento más agudo. El silencio permite que los arrogantes hablen un poco demasiado tiempo. Y el silencio en ese momento fue lo que me dijo que había algo más en esto de lo que nadie más en la sala podía ver. Cuando el abogado me entregó el sobre con los papeles de transferencia de propiedad, sus ojos se levantaron y se encontraron con los míos por medio segundo. No sonrió, pero no tuvo que hacerlo. Afuera, el viento traía el aroma a pino y aceite de motor, débil pero familiar. Caminé por el sendero hacia el borde de la propiedad del abuelo, donde el viejo garaje estaba medio hundido entre los árboles. La pintura se estaba pelando. El techo tenía abolladuras de demasiados inviernos, y en la puerta había una sola hoja de papel con los bordes curvos hacia adentro. La tinta desvanecida pero legible. Decía, este garaje es mi prueba final. Solo alguien que entienda lo que realmente importa sabrá qué hacer. Me quedé allí más tiempo del que pretendía, con el sobre todavía en la mano. La risa de Victoria aún resonaba en mis oídos, haciendo eco como si ya hubiera olvidado la frase. Pero yo no la había olvidado, y al parecer, el abuelo tampoco. La grava crujió bajo mis botas mientras llegaba al extremo más alejado de la propiedad del abuelo. El garaje parecía más pequeño de lo que recordaba, medio tragado por la maleza y las sombras inclinadas de los pinos. Su pintura, una vez roja, se había desvanecido hasta un marrón opaco que se curvaba en los bordes como papel tapiz viejo en una casa abandonada. El óxido se arrastraba por las bisagras, y el techo de chapa mostraba profundas marcas de granizadas y años que no perdonaban. El aire olía a corteza de pino y aceite de motor en el recuerdo. Un cristal de la ventana estaba roto.
El otro estaba demasiado empañado para ver a través de él. Había marcas de raspaduras cerca de la base de la puerta, como si alguien hubiera intentado patearla. O quizás simplemente se había descolgado por su propio peso durante demasiado tiempo. Me acerqué. Fue entonces cuando vi el papel pegado en el centro de la puerta. Era viejo, los bordes curvos, pero las letras mayúsculas eran inconfundibles. Este garaje es mi prueba final. Solo alguien que entienda lo que realmente importa sabrá qué hacer. Mi respiración se detuvo sin previo aviso. No era miedo, no exactamente. Era esa sensación cuando un momento cambia y de repente todo lo que pensabas que era mundano se carga de propósito. No me moví de inmediato. Me quedé allí mirando esas palabras, leyéndolas una y otra vez como si pudieran reorganizarse en algo más fácil. Pero no lo hicieron. Mis dedos rozaron el borde de la página. Era su letra. Cuadrada y robusta, con un peso que provenía de una vida dedicada a arreglar cosas que no gritaban por atención. Algo en mí respondió como una cuerda tensa dentro de mi pecho. El viento susurró entre los árboles sobre mí. No era ruidoso, pero hacía que el espacio pareciera contener la respiración. Supe en ese instante que esto no era solo un gesto simbólico. Esto no era sobre nostalgia o sentimentalismo. El abuelo no hacía las cosas a medias. Si lo llamaba una prueba, lo decía en serio. Y fuera lo que fuera, ya había comenzado en el momento en que toqué la puerta. La puerta se abrió con un crujido y un gemido bajo, del tipo que hace que el silencio se sienta más pesado. El polvo danzaba en los haces de luz, deslizándose a través de una grieta en el techo. El aire estaba espeso con el olor a aceite viejo, jabón y algo metálico, como el tiempo conservado en acero. Entré. Lentamente, mis botas resonando en el hormigón que no había visto huellas nuevas en mucho tiempo. Cerca de la pared del fondo, debajo del banco de trabajo, algo atrapó la luz. Era una caja de acero, raspada pero intacta, no más grande que una maleta de mano. A su lado, apoyada contra una lata de aceite oxidada, había una fotografía en un marco delgado. Primero cogí la foto. Mi respiración se entrecortó cuando la vi. Estaba bronceado, llevaba la franela demasiado grande del abuelo y una gorra de béisbol, bajada, sujetando una llave inglesa que casi me tragaba el brazo. Él estaba a mi lado, una mano en mi hombro, la otra señalando el capó abierto de un viejo camión. Ese garaje había sido nuestro mundo. Mientras otros niños jugaban al fútbol o perseguían camiones de helados, yo me sentaba en este mismo suelo, aprendiendo a escuchar el sutil lenguaje de los motores. El abuelo nunca levantó la voz. Nunca dio discursos. Pero cada movimiento, cada palabra, tenía peso. Decía, la paciencia es una mejor herramienta que la fuerza. Y después de cada proyecto, teníamos un ritual. Él golpeaba el guardabarros, me miraba y decía, no todo lo que vale la pena conservar brilla. Yo lo repetía, no siempre entendiendo, pero sintiendo que su verdad se asentaba más profundo cada vez. Mis dedos temblaron al levantar la caja. No estaba cerrada con llave, pero aún no la había abierto. En cambio, noté una carta doblada metida debajo de un imán en el banco. Mi nombre en su letra gruesa. Aaron. La tinta estaba ligeramente descolorida, pero el pliegue era nítido. La desplegué lentamente. Sus palabras eran cortas, precisas. Si estás leyendo esto, significa que confío en ti para ver lo que otros no ven. Dentro hay una elección. No la abras hasta que estés listo. Usa tu juicio. Esta es mi prueba final. Me quedé allí un largo momento, la carta en una mano, la foto en la otra. Todo en ese espacio tenía el peso de la memoria y algo que aún no podía nombrar. No era miedo lo que me impedía abrir la caja. Era respeto y quizás la necesidad de demostrar que seguía siendo la niña de la foto, todavía la que él creía que sabría cuando llegaría el momento adecuado. Cuando volví a mi apartamento esa noche, mi teléfono tenía 52 llamadas perdidas, todas de Victoria. Miré la pantalla en silencio, dejando que el brillo proyectara un pequeño círculo en la encimera de la cocina. No fue solo el número lo que me llamó la atención. Fueron las marcas de tiempo. Algunas estaban separadas por un minuto. Otras tenían mensajes de voz completos adjuntos. Me senté,
Conecté el teléfono al cargador y le di a reproducir. El primer mensaje de voz vino con una risa. Dijo algo sobre que tuve suerte de no tener que lidiar con impuestos de propiedad o mantenimiento. Como el garaje era más una carga que un regalo. La dejé reproducir sin reaccionar. El segundo sonaba más ensayado, casi como de abogado, hablando de cómo la familia debería permanecer unida, como quizás podríamos intercambiar si encontraba el garaje demasiado difícil de manejar. Su tono seguía siendo ligero, pero escuché la tensión colándose. Para el quinto mensaje, su voz comenzó a subir. Ni siquiera vas a usarlo. ¿Qué vas a hacer? Guardar tu camión del ejército allí. Dejé que ese sonara, anoté la marca de tiempo y lo archivé con los demás. No respondí. No borré nada. Había aprendido hace mucho tiempo que el silencio no significa debilidad. Silencio significa medido, y las decisiones medidas requieren evidencia. Para la medianoche, los mensajes de voz se habían vuelto frenéticos. Dijo que había algo peligroso en ese garaje. Que el abuelo debía haber cometido un error. Que quizás no era para mí, que yo no sabría qué hacer con él. De todos modos, pausé ese, rebobiné, lo reproducí de nuevo. Ahí estaba. ¿Miedo? No celos. No rencor. ¿Miedo? Algo que ella no había esperado cuando se leyó el testamento. Algo que pensaba que estaba enterrado. No devolví la llamada. No tenía por qué hacerlo. Sus palabras hacían todo el trabajo por mí. Las copié a una unidad y tomé notas en un bloc legal amarillo. Eso es lo que hace el entrenamiento. Te hace ir más despacio cuando otros entran en pánico. Te hace escuchar más allá del ruido. Victoria no llamaba porque quisiera el garaje. Llamaba porque estaba aterrorizada de que pudiera descubrir lo que realmente significaba. Y yo empezaba a pensar que tenía todas las razones para estarlo. Llamé al abogado 2 días después y pedí una reunión en persona. No pareció sorprendido. Cuando llegué, él ya estaba junto a la ventana, sosteniendo una carpeta gruesa en la mano. Me hizo un gesto para que me sentara sin decir una palabra. El silencio no era frío. Era deliberado, como si estuviera esperando que yo estuviera listo antes de entregarme el peso de lo que vendría después. Colocó la carpeta sobre el escritorio y me la deslizó. Dentro había documentos con sellos que reconocí de años de instrucciones de la base. Departamento de Defensa, acuerdos de contratista privado, firmados décadas atrás, pero aún activos. El garaje, resultó, no era solo una reliquia sentimental. Era el sitio de retención legal de un contrato de logística y reparación latente que el abuelo había asegurado después de su retiro del ejército. Uno que todavía generaba ingresos considerables, clasificado lo suficiente como para mantenerse fuera del radar público. Estos papeles, explicó, me convertían en el sucesor, plenamente autorizado, plenamente protegido. Ni siquiera Victoria podía impugnarlo. No era parte de los activos disputados de la herencia. Había sido transferido hace años, mantenido en fideicomiso hasta el día en que el abuelo decidiera que yo estaba listo. Ese día era ahora. Levanté la vista de los papeles, pero ya sabía la verdad. La prueba no fue solo emocional. Fue estratégica. Necesitaba saber que no lo vendería, que no me dejaría tentar ni acosar. Lo que heredé no fue solo un edificio. Fue una posición, un rol, un legado de servicio silencioso construido detrás de escena, al igual que el trabajo que había hecho uniformado. Victoria se había reído porque veía óxido. Yo me quedé callado porque veía potencial, pero el abuelo vio a través de ambos. Le dejó a ella lo visible, lo pulido, lo que gana aplausos. Me dejó lo que importaba, el equipo oculto que mantenía todo funcionando. Y ahora era mío para proteger. No quería que el garaje se quedara en silencio, acumulando su historia. Había servido silenciosamente al abuelo durante décadas. Ahora era mi turno de darle voz. Presenté la documentación para convertirlo en un taller de reparación sin fines de lucro para veteranos. Sin tarifas, sin formularios, solo trabajo honesto y espacio abierto para quienes lo necesitaban. La noticia se corrió rápido, como sucede cuando algo genuino encuentra su camino en el mundo. El primer día, aparecieron 3 hombres antes de que siquiera abriera las puertas.
Uno conducía un camión más viejo que yo. Otro entró cojeando, pero se mantenía más erguido que la mayoría de los civiles. El tercero permaneció en silencio, asintiendo una vez cuando le ofrecí café. No hicimos demasiadas preguntas. Simplemente subimos las puertas, barrimos el polvo y nos pusimos a trabajar. Las herramientas encontraron sus manos familiares. La memoria muscular se hizo cargo. No había necesidad de explicar el ritmo. Al mediodía, entró un hombre de unos 70 años, rostro curtido, chaqueta de marina, ojos silenciosos. No dijo mucho, solo caminó hasta el rincón trasero donde había aparcado el Shelby. Pasó la mano por el capó, lento, como trazando el pasado. Entonces dijo algo que no esperaba. Me dijo que el coche lo había sacado de un tiroteo en el 69. Recordaba las matrículas. Recordaba al hombre que lo conducía. El abuelo. Su voz se quebró al decir el nombre. No tuve palabras para eso. Simplemente le entregué un trapo y lo vi limpiar el guardabarros como si fuera sagrado. A nuestro alrededor, el sonido de las llaves de Carraca y la conversación llenaban la sala. Algunos hombres se reían. Algunos trabajaban en silencio. Pero algo estaba sucediendo. El espacio se estaba convirtiendo en algo más que un garaje. Se estaba convirtiendo en un lugar al que regresar, un lugar para reparar más que motores. Colgué la foto del abuelo sobre el banco de trabajo. No la que tenía medallas o uniformes. Solo él y yo. Con grasa en la cara, sosteniendo un carburador roto como si acabáramos de ganar algo. Debajo, estarcí la frase. Solía decir, no todo lo que vale la pena conservar brilla. Cada vez que la miraba, me sentía más firme, como si estuviera en el camino correcto. Esa noche, mientras el sol se ponía detrás de los pinos, me paré en el umbral del garaje, observando las siluetas de los hombres limpiando herramientas y cerrando capós. El espacio olía a aceite y propósito. Y me di cuenta de que tal vez ese era el propósito desde el principio. El abuelo no me dejó el garaje para arreglar coches. Lo dejó para arreglar personas. Y apenas estábamos empezando. La carta llegó en un sobre sencillo, sin remitente, solo mi nombre escrito con tinta azul suave. Casi no la abro. Sabía de quién era antes de darle la vuelta. La letra era temblorosa, insegura, como la de alguien que no había escrito nada personal en mucho tiempo. Me senté en el banco de trabajo, la luz de la mañana filtrándose por la puerta del garaje, calentando el borde de la caja de acero que todavía estaba en el mismo lugar donde la encontré. Dentro, sus palabras eran cuidadosas, deliberadas. Dijo que la prisión le había dado más silencio del que jamás quiso. Dijo que le había quitado todo para darse cuenta de cuánto de su vida había sido para llevar la cuenta. No puso excusas. No mencionó abogados ni el testamento. En cambio, escribió sobre el abuelo, como lo vio quererme de maneras que ella no entendía. Como resentía lo fácil que parecía. Como, bajo todo eso, solo quería ser vista por él. Escribió sobre la noche después de la lectura del testamento, como el garaje la perseguía, no por lo que era, sino por lo que significaba. Pensó que la casa en el viñedo demostraba que ella era la favorita. Pero en el fondo sabía que el abuelo nunca midió el valor por los límites de la propiedad. Lo medía por la confianza, y esa me la dio a mí. Al final, dijo que lo sentía. No de esa manera vacía y lanzada que la gente usa cuando quiere seguir adelante. Esto era diferente. Era el tipo de perdón que no pedía nada a cambio. Solo ser escuchada, solo para saber que la había leído. Desplegué la carta lentamente, el papel todavía caliente por mis manos. No lloré. No hablé. Simplemente caminé hacia el rincón del garaje donde descansaba la caja de acero, abrí la tapa y coloqué la carta dentro. Justo al lado de la del abuelo. Se sintió como el lugar correcto. El capítulo final de algo que no necesitaba palabras para terminar. Afuera, alguien arrancó un motor. El sonido rodó por el garaje como una respiración. Cerré la caja suavemente, me senté por un momento, dejé que el silencio volviera a sentarse. Nunca le respondí. No tenía por qué hacerlo. Algunas cosas, una vez dichas, no necesitan resonar. Solo necesitan aterrizar en el lugar correcto.
Y esa carta finalmente lo había hecho. El Selby ronroneó debajo de mí mientras salía de la carretera principal y seguía el sinuoso camino a través del cementerio. La grava crujió suavemente bajo los neumáticos. Era temprano, el sol apenas por encima de la línea de los árboles, proyectando largas franjas doradas sobre la hierba. Aparqué cerca del roble, a solo unos pasos de donde el abuelo había sido enterrado. El silencio se sentía pleno, no vacío. Llevé la caja de acero conmigo. Dentro había 2 cartas y una foto, una de él, una de ella, y la imagen de nosotros 2 parados frente a ese camión hace tantos años. Me arrodillé junto a la lápida y dejé mi mano sobre el mármol frío. Le conté todo sobre las llamadas, sobre el contrato, sobre cómo abrí de nuevo el garaje y lo llené con el mismo tipo de personas a las que solía ayudar sin decir una palabra. Le conté sobre la carta de Victoria, sobre su confesión, sobre cómo finalmente había dicho lo que necesitaba decir, aunque fuera demasiado tarde para arreglar lo que estaba roto, y cómo elegí no responderle con enojo. No porque no lo sintiera, sino porque finalmente entendí la diferencia entre justicia y paz. No heredé el garaje para demostrarle que estaba equivocada. Lo heredé para llevar algo adelante. Abrí la caja una última vez y coloqué la foto y las cartas dentro. Luego la cerré silenciosamente, como se cierra una puerta sin golpearla. La dejé allí, debajo del banco que el abuelo construyó él mismo con piezas de camión viejas y madera de desecho. El lugar donde solía sentarse después de cortar el césped, tomando café negro y observando los árboles balancearse. Se sentía bien. Al ponerme de pie, miré las colinas. El aire olía a hierba, tierra fresca y el leve aceite de motor que aún perduraba en mi chaqueta. Susurré unas palabras. Nada formal, solo lo suficiente para sentirlo conmigo. Luego caminé de regreso al coche, arranqué el motor y no miré hacia atrás. Algunas despedidas no necesitan ceremonias. Solo presentes, solo una elección. Y yo finalmente había hecho la mía. La luz de la mañana se extendió larga por el camino de entrada mientras subía al garaje. La grava crujió suavemente bajo los neumáticos, y una suave brisa trajo ese viejo y familiar aroma. Aceite, serrín, caucho calentado por el sol. La gran puerta de acero gimió al levantarse, no en protesta, sino en saludo. Adentro, todo estaba tranquilo, expectante, como si el edificio hubiera estado esperando a que alguien dijera, «Todavía estamos aquí». Crucé el umbral y dejé que la puerta se subiera del todo. La luz entraba por los altos cristales, capturando el polvo en el aire justo como debía ser. El banco de trabajo estaba como lo había dejado. Las herramientas colgaban en filas ordenadas. Una cafetera fresca burbujeaba cerca de la pared trasera. Los sonidos eran pequeños, constantes, pero llenaban el espacio como música. Familiares y reconfortantes. Algunos veteranos llegarían más tarde. Uno tenía un problema con el silenciador. Otro solo quería hablar, quizás cambiar su aceite, quizás no. Este lugar era tanto para las manos como para el corazón. Y me gustaba así. Ningún ruido por el simple hecho de hacer ruido, solo cosas honestas siendo puestas de nuevo en su lugar. Caminé hasta el viejo banco del abuelo, pasé la mano por la madera y sentí las marcas de años de trabajo. La foto de nosotros seguía colgada encima, los bordes ligeramente curvados. Mis dedos rozaron el marco. Luego apoyé mi palma plana sobre la superficie, justo donde él solía apoyarse y pensar, antes de apretar el último perno. El garaje estaba abierto. La luz era buena. El trabajo nunca se terminaría realmente, pero ese nunca fue el punto. Cerré los ojos y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor, cálido y sólido. Entonces susurré lo que él siempre decía antes de que la primera herramienta tocara metal. Revisa cada perno. Protege lo que es tuyo. Haz el trabajo sin testigos.